amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos en este primer programa experimental de lo que significa en otro formato. Hasta hace algunos meses, algunas semanas, yo en la radio, en el canal, y hoy en otro formato. Yo el mismo, pero la tecnología diferente. Estamos en el Facebook. Esto es un proyecto de jóvenes que nos han impulsado, que nos han alentado a seguir en la comunicación, pero a través de otro sistema comunicacional, el Facebook. Quiero agradecer a un grupo de jóvenes, quiero agradecer y enviar un saludo especial a Mayra Ordóñez, nuestra principal impulsora y además la que nos preparó el programa. Agradecer a Jorge Sanabria, agradecer a Varinia Sanabria, jóvenes changos que han hecho este proyecto para que nosotros podamos seguir comunicándonos con ustedes y en esto que se llama comunicación transparente y sin tapujos. Quiero agradecer también a Diego Almendras, que se suma al grupo y para poder ayudar en este proyecto importante. Y como siempre, cuando uno empieza un programa de esta talla, de esta magnitud, indudablemente las fallas no faltan, ¿no es cierto? Hemos estado con algunos ajustes de último momento. Primero en el horario. Nosotros habíamos programado que en otro formato iba a salir a las 9 de la mañana, pero estamos saliendo casi alrededor de las 10 de la mañana. Amigos, con las disculpas del caso, gracias por seguirnos, gracias por aceptarnos, gracias por abrirnos las puertas del Face, porque nosotros vamos a llegar a través de este medio para comunicarnos con ustedes. Todavía no sabemos si todos los días, día por medio, eso lo definiremos en los próximos días, pero esto es un proyecto experimental que queremos sea con gran auspicio, con grandes bendiciones, indudablemente. Y dicho esto, quiero empezar este primer programa hablando de un tema importante, la vida. Nosotros nos habíamos estado golpeando la cabeza para decir, ¿y qué vamos a lanzar en nuestro primer programa? ¿Hablamos de política? ¿Hablamos de deportes? ¿Hablamos de temas sociales, temas económicos? ¿De qué hablamos? Pensamos y dijimos, hablemos de la vida. Y hablar de la vida es la salud. Dios, al crear al ser humano en el Edén, indudablemente pensó en la vida, en darnos vida a los seres humanos. Y estimo yo que la vida es el mejor regalo de Dios, y la vida indudablemente es incuestionable. Por eso queremos hablar en este primer programa del COVID-19. ¿Sabe usted hasta este momento cuántas personas han fallecido en el país con el COVID? ¿Sabe usted cuántos casos de COVID hay en el país? Hasta hace algunos días, en el sonar de la política, hemos hablado bastante sobre las víctimas y declarados héroes quienes cayeron durante los enfrentamientos políticos aquí en el país, en los cambios de gobierno y en esos movimientos populares que se dieron tras la salida de Evo Morales. ¿Recordarán aquello? Hemos hablado bastante sobre los muertos, se han pedido que se declaren héroes, mártires de la democracia, en fin. Pero, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de los 9.014 fallecidos, muertos con el coronavirus, que son víctimas del sistema de salud que hemos creado en el país? La gente murió porque murió, porque tenía que morir. ¿O murió porque en el país no tuvimos la suficiente capacidad de salud para que estos hermanos puedan salvar la vida? Murieron personalidades, pero importantes en el país. Me estoy acordando del doctor Óscar Urenda, ¿no?
el secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, que salía diariamente al aire para contarnos, comentarnos sobre la cantidad de infectados de salud, y falleció en el camino. Como el doctor Urrienda murieron decenas de médicos, donde hoy sus parientes lloran la desaparición de estos profesionales médicos. Desaparecieron enfermeras, murieron policías, murieron miembros del ejército. ¿Quién les llora ahora a estos desaparecidos? 9.014 fallecidos en el país, 147.030 casos de coronavirus. Hoy, en este primer día del programa, hemos salido para rendir homenaje a todos esos caídos por el coronavirus. Pero antes quiero remontarme a ese 22 de marzo. A ese 22 de marzo donde la presidenta interina del país, presidenta transitoria del proceso democrático que se vive en el país, daba esta información en torno a lo que iba a ser la cuarentena empezando del 22 de marzo hacia adelante. Grupo El Deber informa. Salvar vidas, para defender la salud de las familias bolivianas. Desde el domingo 22 de marzo a las 0 horas y por 14 días entra en vigencia la cuarentena total en todo el país. Es una decisión dura, pero es una decisión necesaria para el bien de todos. Desde el domingo a las 0 horas debemos estar en la casa las 24 horas del día, porque en la casa vamos a estar más seguros. Ese es el mejor camino para frenar al coronavirus. Y queridas familias de cada rincón de Bolivia, ese es el camino por el que vamos a caminar todos. Y solidarios. No habrá ningún problema por abastecimientos. Pero tomen nota, por favor. Una persona por familia podrá salir de la casa para hacer las compras en los mercados y centros de abastecimiento. Y quiero darles también una recomendación adicional. Ayúdennos a mantener las distancias entre una persona y otra, por lo menos de 1 metro. Así vamos a sentirnos mucho más seguros. Los mercados y centros de abastecimiento estarán abiertos por las mañanas, todos los días, hasta las 12 del mediodía. Las fábricas, los centros de producción y el transporte de todos los productos de la canasta familiar seguirán funcionando normalmente. De igual manera, todo el sistema de la banca atenderá todas las necesidades de las familias y de las empresas. Y cómo no, las farmacias y todos los hospitales, servicios y centros de salud estarán abiertos con normalidad y en alerta. A la vez, las personas y las familias sí podrán salir de sus casas en caso de que necesiten atención de salud. El transporte público y privado quedan suspendidos. Y se habilitarán permisos para transportar trabajadores cuyas empresas deben seguir funcionando y también para personas que trabajan en servicios de salud y en los servicios indispensables como agua, luz y gas, entre otros. Tenemos que cumplir todas las disposiciones. Bolivia necesita orden y las haremos cumplir con toda la fuerza de la ley. En este momento, de corazón, les pido
Son dos cosas que voy a pedir a todas las familias bolivianas y espero que me escuchen. La primera, que no salgan de sus casas. En eso consiste la cuarentena y hay que tomarla realmente. Era la presidenta en transición de entonces, la presidenta Yanine Áñez, declarando cuarentena en todo el país. Si ustedes hacen memoria, hasta ese 22 de marzo de este año, en el país solo teníamos 19 casos. 19 casos de coronavirus. 8 en Santa Cruz de la Sierra, 8 en Oruro, 2 en Cochabamba y 1 en La Paz. Reitero, 19 casos hasta ese 22 de marzo. 19 en todo el país, 8 en Santa Cruz, 8 en Oruro, 2 en Cochabamba y 1 en La Paz. Por entonces no teníamos muchos casos de coronavirus. Pero ya las autoridades en salud empezaron a trabajar. Pero, ¿cómo empezaron a trabajar? ¿A readecuar, digamos, las infraestructuras hospitalarias o empezamos a trabajar de cero? Estimo yo que se empezó a trabajar de cero, porque para nosotros el COVID era nuevo, el coronavirus era una pandemia nuevísima, y por tanto ya había desnudado hasta ese momento la pobreza de nuestro sistema de salud. ¿Por qué entonces estos 9.014 fallecidos se constituyen en héroes en el país? Porque prácticamente ofrendaron su vida ante una situación de salud precaria. Hasta marzo de este año, los gobiernos del pasado, los gobiernos que nos gobernaron por 14 años y los que vendrán seguramente van a tener en la conciencia de que no habían hecho nada en el sistema de salud. Y la gente que llegaba a los hospitales o que contraía el coronavirus prácticamente estaba sentenciado en un 70-80% a perder la vida. Nadie podía garantizar que los que caían con el COVID pudieran salir adelante. Por eso hoy quisimos dedicarle estos 60 minutos del programa en otro formato al tema del coronavirus, como reflexión de lo que ha sido la pandemia en el país y que hoy vuelve a rebrotar. Nosotros, los bolivianos, prácticamente fuimos caldo de cultivo ante una situación de salud precaria, decadente, donde los gobiernos de ayer y de hoy no hicieron nada para poder ayudar a esa gente. Si hubiésemos tenido infraestructura sanitaria y mejores condiciones, yo creo que los muertos no habrían llegado a los 9.014. Por eso mi homenaje. Indudablemente este año fue un año trágico para todos los bolivianos y fundamentalmente para las familias de todos estos hermanos que han muerto con el coronavirus. Reitero, médicos, enfermeras, trabajadores en salud, policías, miembros del ejército y cientos y miles de personas que fueron víctimas del coronavirus. Y quién sabe, pensando en este año tan diferente producto del coronavirus, los hermanos Pimpinela, Joaquín y su hermana Lucía, grabaron un tema muy bonito. Le dedicaron un tema especial a este año de azote del coronavirus. Y les invitamos a escuchar
Y cuando terminen de escuchar esto, comentaremos un poco sobre este tema. Aquí están los hermanos Pimpinela. Joaquín y Lucía, el dúo Pimpinela, que vuelven a la palestra con ese tema espectacular, ¿no? De un año que se va, de un año perdido, de un año que para muchos ha significado un martirio, ha significado un dolor. Quién sabe, en ese marco mucha gente hoy, ya cerca de fin de año, de Navidad, está desesperada. Lo digo con propiedad. La gente está desesperada en que termine este año. Un año malísimo, malísimo. No solo para muchas familias en el tema de salud, sino también en el tema económico. Y cuando hablamos del tema económico, eso indudablemente lo saben mejor la gente que hace comercio, la gente que hace empresa, donde este año ha sido lapidario. Lapidario incluso en el tema político, ¿no es cierto? De lo político hablaremos más adelante, vamos a tener tiempo para hablar de política, porque política lo hacen todos los días, quienes están inmersos en la salsa de la política, pero no hemos escuchado hablar mucho sobre este tema que estamos hablando, sobre el COVID, sobre los muertos. ¿Qué es de los huérfanos, de la gente que ha quedado prácticamente sin papá, sin mamá, producto del coronavirus? Hay familias donde han desaparecido 1, 2, hasta 3 miembros. Increíble. Y de eso seguramente lo saben mejor las personas que han perdido a sus seres queridos. Yo voy a hablar sobre este tema con un invitado especial. Hemos invitado al doctor Guillermo Cuentas. Él es ex ministro de Salud y muy compenetrado con este tema del COVID y además con mucho conocimiento en el tema de salud en el país. Hemos invitado en este primer programa para hablar sobre esto. ¿Qué es de los muertos del coronavirus? ¿Quién se acuerda de ellos? ¿Quién les rinde homenaje a esos caídos víctimas de la pésima estructura de salud en el país? Reitero, si hubiésemos estado preparados con buenos hospitales, tener camas suficientes, respiradores, en fin, todo aquello que se necesitaba para combatir el coronavirus, de seguro los muertos habrían sido menos, ¿no es cierto? Y mucha gente se habría salvado. Vamos a ponernos en contacto con el doctor Guillermo Cuentas, a ver si él ya está al otro lado del teléfono. Vamos a agradecerle muchísimo por este primer contacto y queremos conocer su impresión. Ahí está el doctor Guillermo Cuentas. Guillermo, buen día, gracias por ser nuestro primer invitado en este proyecto comunicacional a través del Face, lo hemos llamado un nuevo formato. Guillermo, un abrazo en la distancia y gracias una vez más. Tu opinión va a ser importante sobre este tema que ya pocos hablan, el tema del coronavirus, y seguramente quienes más recuerdan es aquellos que sienten en el corazón, en el alma, la pérdida de sus seres queridos. Me estoy acordando, como decía en principio Guillermo, de los médicos, de las enfermeras, de tus colegas, de policías, de militares, que prácticamente, yo diría, ofrendaron su vida en el trabajo sacrificado de poder combatir contra el COVID. Guillermo, buen día. Muy buenos días, Nicolás. Primero, es una gran satisfacción estar entre los primeros invitados de tu programa. Te deseo el mayor de los éxitos. Creo que el país conoce de tu experiencia y tu capacidad periodística. Tú has comentado un tema sobre el COVID
que en los últimos meses dejó de ser noticia y creo que estas últimas semanas vuelve a ser noticia, pero no porque sean buenas, sino porque el rebrote o la segunda ola de esta pandemia está nuevamente en territorio boliviano. Guillermo, yo decía, no sé, tras este cambio de gobierno en el país, lo primero que el gobierno que asumió el poder se ha dedicado, y seguramente también la gente militante del movimiento al socialismo, en recordar a los caídos de noviembre, en esos movimientos sociales, en esos movimientos políticos, allá en Sencata, en Cochabamba y en otros lugares. Nos hemos acordado y les hemos rendido homenaje. Lo merecen, que lo merecen. Pero ¿quién se acuerda de las víctimas, de la gente que cayó producto del coronavirus? Parecemos haber sepultadoles pronto y por doble partida, Guillermo. Efectivamente, Nicolás. Primero, la pandemia en todo el mundo ha develado las insuficiencias, las virtudes o los defectos que tenían sus instituciones, y un poco también ha develado las grandezas y las miserias que tiene el ser humano. Nuestro país no ha estado ausente de ello. La pandemia develó en su real magnitud, por ejemplo, la crisis estructural de nuestro sistema de salud, pero al mismo tiempo develó un comportamiento que debemos lamentar como bolivianos, y esto va más allá de si fue de los gobiernos o de los bolivianos que ocupan cargos públicos en las instituciones a nivel nacional, departamental o municipal, sino es la crisis estructural de la sociedad boliviana, ha sido develada por esta pandemia. Haciendo un recuento muy rápido, todos los estados en determinado momento atraviesan crisis. Nosotros en Bolivia hemos tenido, por ejemplo, el año 1982 y 85 tuvimos una crisis económica, la hiperinflación durante el gobierno de la UDP. Fue una crisis severa, dura, pero la solución se hizo una crisis económica, se solucionó a partir de un decreto del 21060, consultores SACH que hicieron, pero por ejemplo ahí nadie se acuerda del autor boliviano que frenó esa crisis económica, el exministro Cariaga. O sea, también todo el mundo habla del 21060, de acuerdo, otros a favor, otros en contra, pero se estabilizó la economía y un boliviano ahí tuvo la fortaleza de hacer ello, pero no, nadie se recuerda de ello. Luego de la crisis política, económica, tuvimos crisis política, el 2013 es el mayor ejemplo, pero yo creo que esta pandemia ha revelado que tenemos una crisis estructural en la sociedad boliviana. El comportamiento del conjunto de la sociedad frente a lo que ha pasado en la pandemia con el cuerpo médico, el tema de la solidaridad y el respeto a un tipo de actividad profesional. En todo el mundo, todos lo hemos visto, los ciudadanos en todos los países, inclusive en aquellos países bastante fríos, digamos, desde el punto de vista de expresión de sus sentimientos, como son los países nórdicos, donde la gente es responsable, todo, pero es fría en cuanto a expresión de sus emociones. Salían todas las noches a aplaudir a sus médicos, a aplaudir a sus policías, y se iban a instalar frente a los hospitales con grandes pancartas de felicitación, les llevaban alimentos, es decir, ese era un comportamiento de agradecimiento a un segmento de su propia sociedad. Pero ¿qué pasó en Bolivia? En Bolivia la población empezó a apedrear a los médicos, amenazaba con expulsarlos de una población, amenazaba con quemar sus casas. En la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, un tema que causó un impacto en el cuerpo médico es que a una colega médico, en una zona, no estamos hablando de una zona residencial de Cochabamba, los vecinos le pidieron que abandonara el edificio porque él estaba trabajando en un hospital atendiendo COVID y podía ser fuente de contagio. Poco eso expresa nuestro sentimiento de sorpresa sobre la crisis de valores que tenemos en nuestra sociedad. Igual, como tú dices, creo que es importante recordar e investigar los sucesos que generan muertes de orden violento, o recordar a la gente que ha ocupado un rol importante y que ha fallecido. Pero a nosotros nos parece, por ejemplo, parece que un dirigente
sindical, falleció por un accidente lamentable, posiblemente después de una secuela de un festejo que hizo, y se le hizo un homenaje a este dirigente. Pero fallecieron más de 170 médicos, es decir, fallecieron personal de salud trabajando, salieron de sus domicilios en edad productiva, con sus conocimientos, trabajando, se contagiaron y fallecieron. Todos hemos tenido familiares, amigos, y he tenido muchísimos colegas que han fallecido. Con algunos de ellos he compartido algunos momentos, inclusive durante la pandemia. Recuerdo que estuve en la ciudad de Trinidad con el doctor Urendi y con el doctor Torres, preparando un poco el tema del rastrillaje, y una semana después ellos tuvieron COVID en Santa Cruz y fallecieron. Pero ahí sí, ponía estos dos casos porque la gobernación de Santa Cruz, el pueblo cruceño, les ha hecho un homenaje. O sea, reconoció la labor que estaban haciendo. Por ello, el hospital de Montero, este hospital que se ha inaugurado, lleva el nombre del doctor Urenda. Y una dirección ahí en el CEDES lleva el nombre del doctor Torres. Yo creo que ese acto de reconocimiento se dio en Santa Cruz, pero fue como una gota de aceite en un océano. En su conjunto, la población boliviana, las autoridades nacionales, departamentales y municipales mostraron cierta indiferencia y más bien cierta intemperancia, digamos, quejándose siempre de algunos problemas que se tuvo en el manejo de la pandemia. Y esperemos que a partir de estas reflexiones hagamos un alto en el camino y los bolivianos preguntémonos a nosotros mismos ¿por qué somos tan insolidarios? O sea, algo está pasando con nuestra sociedad y esto se ha reflejado en la pandemia y debería ser producto de una reflexión. Yo creo que desde el sistema educativo, valores de civismo, de responsabilidad, de educación, las indisciplinas por el tema del uso del barbijo, la intolerancia que se tiene con el personal médico, está mostrando una crisis de la sociedad en su conjunto, que va más allá de la crisis que podamos tener económica o política desde el manejo institucional. Estamos conversando con el doctor Guillermo Cuentas, ex ministro de Salud. Doctor, bueno, tras este huracán de la pandemia del coronavirus que prácticamente ha dejado tremendas secuelas, no solo en el país, sino en el mundo entero, porque conocemos que en el mundo ya el número de casos superan los 72 millones, imagínense, en el mundo entero 72 millones, es increíble, nunca habíamos tenido una pandemia de esta magnitud, pero ya tendríamos que escuchar en esta coyuntura y con el actual gobierno sobre temas de salud, programas de salud. ¿Qué va a pasar con ese 10% que se ha venido pidiendo desde hace mucho tiempo para el tema de salud? ¿Qué se va a hacer de aquí en adelante? ¿O no se va a hacer nada y vamos a dejar que las infraestructuras que se han armado hasta ahora sean las que se encarguen del tema de salud? Algo se tendrá que hacer ya y yo no he escuchado. No sé si tú, Guillermo, has escuchado algún proyecto importante para el tema de salud de aquí en adelante. No hemos escuchado nada aún y es un poco preocupante porque la pandemia no ha desaparecido. Todos los países están haciendo ajustes en sus estrategias porque partamos de un principio como se denuncia este caso el 29 de diciembre, ya estamos a pocos días de que sea un año, el mundo científico y las instituciones en todos los países desconocíamos la magnitud de esta pandemia. Ahí hay que remarcar, por ejemplo, la OMS. Yo creo que a partir de información incompleta que recibió de la China, y tal vez para generar cierta tranquilidad, empezó a dar proyecciones epidemiológicas completamente erradas, y que generaron este mal manejo inicial, porque cuando uno tiene una proyección de una institución tan seria como la OMS y le dice, ¿sabe qué, señor? Este virus va a generar una tasa de letalidad del 2,5% o va a generar una tasa de ataque del 5 por 100.000. Entonces uno proyecta el manejo de esto a partir de esos datos. Si decían 5 por 100.000, uno calculamos en Bolivia, yo participo un poco en ese tema con la Caja Nacional, decir 5 por 100.000, bueno, pues todo el país va a tener más o menos entre 500 y 700 casos y nosotros por previsión inicial multiplicamos por 10 veces. No multipliquemos 5 como dice la OMS, multipliquemos 50 por 100.000,
van a haber 5.000 casos en el país, pero no, hoy día tenemos más de 1.000 por 1.200 por 100.000. Entonces, todo está generando un trastorno del sistema, pero al mismo tiempo la comunidad científica, como nunca sucedió en la historia de la investigación científica del campo médico en Bolivia, en un año yo creo que nunca se han reunido tantos científicos, tantas instituciones con un solo objetivo: encontrar la vacuna, por una parte, y por otra parte, hacer todas las investigaciones para llegar a conocer en su real magnitud las complicaciones, el tratamiento. Si se han ido investigando, debe haber, en un año se han ido publicar trabajos sobre los efectos terapéuticos, efectos secundarios del coronavirus, como no debe haber en ninguna otra patología. Debe ser la patología más estudiada, más investigada y más publicada en todos los idiomas y en todos los países del mundo. Frente a ese escenario, lamentablemente encontramos cierto silencio, digamos. No quiero prever que deben estar haciendo ya unas tareas para seguramente comunicar los próximos días o las próximas semanas de lo que se va a hacer a partir de ahora. Sabemos que se van a aplicar las vacunas. Bueno, es una decisión mundial que ya se están aprobando, ya se han aprobado 2 tipos de vacunas. Nosotros tenemos la suerte, en este caso hablemos de que estamos ahí en el proyecto Gavi, que es un proyecto de apoyo a los países más necesitados. En este caso estamos entre los 10 países más pobres de Latinoamérica, que es otro tema que debería llamarnos la reflexión. Hace más de 100 años que siempre andamos en esos puestos, estamos siempre en los últimos puestos en área de salud, y somos en este caso beneficiarios de algo, pero parece que en 100 años o en 200 años no hemos logrado superar este puesto. Qué pena, Guillermo. Guillermo, además yo estoy pensando, ¿no? Digo, cuando en el país, tras este coronavirus, las nuevas autoridades de gobierno tendrían que haber entrado, pero así con patada voladora en el tema de salud, más nos hemos ocupado por la periferia. Estamos pensando primero en qué hizo el anterior gobierno, en qué se gastó la plata, si se ha malversado o no ha malversado. Hay que perseguir a los que fueron gobiernos transitorios, en fin, todo aquello. Cuando este tema de la salud tendríamos que estar priorizando y darle fortaleza para dar seguridad a todos los bolivianos si es que vamos a asistir a un nuevo rebrote. ¿Tú qué dices? No, tienes toda la razón. Por eso en algún momento hicimos varias veces el planteamiento. La crisis de salud es tan grande en nuestro país que debemos construir un pacto nacional. Creo que debemos superar estos hechos aislados, ¿no?, de echar la culpa a alguien. Debemos asumir nuestra propia responsabilidad y mirar para adelante. No se construye institución, no se construye país siempre con retrovisor. Lo que pasó, pasó. Ahora tenemos un gran desafío. Y el desafío de la salud, lo vuelvo a reiterar, porque todos los elementos técnicos y económicos e institucionales nos inducen a ello. Precisamos hacer un gran acuerdo nacional, un gran pacto, para construir entre todos fuerzas políticas, instituciones, gobierno nacional, gobiernos departamentales, municipales, sindicatos médicos, colegio médico, central obrero, es decir, todas las instituciones que tienen un rol en el quehacer sanitario, universidades, todo. Sentarnos, el gobierno tiene que tomar esa iniciativa y decir, ok, pongámonos en algo de acuerdo los bolivianos. Parece que nos vamos a poner de acuerdo en la justicia, un gran avance, pero en este tema pongámonos de acuerdo todos los bolivianos, llegamos a un proyecto nacional de salud para construir el sistema boliviano de salud, decir qué vamos a tener, qué son los desafíos de acá en 5 años, qué metas deberíamos cumplir, cómo debemos manejar nuestro perfil epidemiológico para ir disminuyendo las tasas de mortalidad, qué debemos hacer con nuestras infraestructuras de recursos humanos. Es decir, es un conglomerado completo de una serie de deficiencias que tenemos, que esa es la tarea de tareas, porque tenemos frente a una pandemia, y no solamente esta. Cuidado que en los próximos años aparezca otra, porque ya hay otro nuevo virus que se llama coronavirus, que también ha aparecido en China, que está produciendo trastornos gastrointestinales en los niños. Es decir, tenemos desafíos enormes y desconocidos hacia el futuro, y no podemos seguir manteniendo nuestro sistema de salud como está. Convoquemos a todos los bolivianos, entre todos construyamos un sistema que logre satisfacer y nos logre proteger de las contingencias.
Estamos conversando con el doctor Guillermo Cuentas. Guillermo, gracias por haber aceptado Ciencias esta de las invitación. patologías que... Guillermo, ¿me escuchas, no? Sí. Se nos está entrecortando, a ver si podemos corregir ese audio con el doctor Guillermo Cuentas. Guillermo, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas, no? ¿Me Te escuchas? escucho perfectamente. Ya. Guillermo, ya casi en el final, y gracias por haber aceptado esta invitación. Se ha hablado mucho sobre las vacunas que ya se están implementando en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, creo. ¿Tú crees que la gente debe vacunarse contra la pandemia con esas vacunas que ya han salido al mercado? ¿Qué dices tú especialmente sobre esto? ¿Cómo analizas? Sí, yo creo que es una responsabilidad personal, familiar y social el que todos los ciudadanos del mundo deban vacunarse. Es una tarea complejísima. Casi todas las vacunas tienen 2 dosis, pero al mismo tiempo se debe iniciar con que se vacune el 60 o el 70% de la población es suficiente, pero cuando decimos 60% de la población de 7.000, estamos hablando de cerca de 4.000 millones. Y si en Bolivia vamos a vacunar a todas las personas en primera instancia, estamos hablando de más de 2 o 3 millones de vacunas que precisamos, y eso requiere 3 cosas. Una logística seria, no es fácil, no es como Sin embargo, sobre estas vacunas a ver, tenemos algunas fallitas, creo, a ver. Sin embargo, Guillermo, sobre estas vacunas se han tejido una serie de comentarios de que las vacunas que se están creando son controles de la natalidad, control del ADN en las personas, en fin, una serie de comentarios que de seguro la gente tomará decisión sobre aquello de hacerse vacunar o no, pero ¿qué dice sobre esos comentarios que están extra salud? Primero, lamentar profundamente, existen una serie de tendencias entre los denominados conspiracionistas, antivacunas, y con la vigencia implacable de las redes sociales, cualquier comentario, cualquier noticia pseudocientífica arrancada de los pelos, comparando cosas incomparables, generan este tipo de susceptibilidad y de desconfianza en un grueso sector de la población. Mi primera recomendación sería, por favor, cualquier ciudadano, no crea en los comentarios pseudocientíficos, en los mensajes pseudocientíficos que va a encontrar en las redes sociales. Le quiero decir con la más absoluta claridad y seriedad, todos los artículos científicos que tienen el aval de instituciones de reconocido prestigio y además tienen la regulación de los estados, ninguno de esos circula en las redes sociales como circulan estos artículos pseudocientíficos. Son artículos serios que usted los puede encontrar el canal correspondiente y confirmar de que la vacuna es el mejor instrumento terapéutico para prevenir cualquier enfermedad. Y recordarle, gracias a la vacuna o a las vacunas, la humanidad ha superado pandemias que en los siglos pasados generaban altísimas tasas de mortalidad. Le pongo el primer ejemplo, la viruela. Hoy en el mundo no existe la viruela. Si no hubiera sido la vacuna contra la viruela, probablemente hoy estuviésemos teniendo 4, 5, 6 millones de muertos por año. La poliomielitis. Hoy día ya en el mundo no se ve a los niños o a los adultos con secuelas de poliomielitis, son para toda la vida. Sarampión, varicela, rubiola, o sea, todo se ha ido superando y esas enfermedades han desaparecido de la tierra gracias a las vacunas. El comentario que dicen es que antes una vacuna tardaba 5 años, quizás efectivamente, pero el avance tecnológico pues nos ha hecho avanzar también en todos los campos. Antes para recibir un artículo uno tenía que esperar 4 o 5 días, hoy día lo hace en tiempo real. Entonces no podemos comparar los tiempos de hacer una vacuna de hace 50 años con los tiempos en que hoy tiene el avance tecnológico que permite tener pruebas en fracción de segundos. Vacúnense, vacunémonos todos. Todas las vacunas, independientemente de su origen, para ser aprobadas y ser usadas en el ser humano,
pasa una serie de filtros académicos y de regulación científica. Unas son de más fácil manipulación que otras, y en este caso, por ejemplo, Pfizer, buena vacuna, todas son buenas. No la podemos usar en Bolivia porque se quiere una cadena de frío de menos 40 grados a 70 grados bajo cero. No tenemos la cadena de frío, pero la vacuna Sputnik, que es rusa, aquí no estamos hablando de nacionalidades, donde el gobierno argentino creo que va a empezar a vacunar en pocas semanas, es una vacuna que viene en polvo, o sea, no necesita una cadena de frío, es de fácil manejo. Las otras requieren cadenas de frío de 20 grados bajo cero, que la tenemos en Bolivia, todas las vacunas funcionan esas. Ahora empiezan a ver artículos científicos, que si el ARN mensajero, que si el ADN, que nos van a inyectar, que nos van a convertir un poco más en transgénicos. Por favor, no crean en artículos pseudocientíficos ni en profesionales del área que se presentan con el título de médicos y empiezan a emitir criterios carentes de toda racionalidad científica. Pasó con el dióxido de cloro, ahora está pasando con las vacunas, luego seguramente pasará con algún otro elemento, pero hay dos líneas que deben ser optimistas. Hay la vacuna y además ya se está encontrando el tratamiento terapéutico a través de unas tabletas que van a eliminar la patología en 24 horas. Pero las dos cosas son necesarias. Aquella gente que no logra ser vacunada, si esa tableta se comercializa, podrá usarla, pero la vacuna es imprescindible, especialmente en los grupos de riesgo y las personas adultas y el personal que está en primera línea, como son las Fuerzas Armadas, la policía y fundamentalmente el sector de salud. El primero en ser vacunado en todos los países del mundo es las personas mayores de 60 años, empezando por el personal de salud, porque es el que está en combate todos los días frente a esta pandemia. Guillermo, te agradezco muchísimo, gracias por haber aceptado esta primera invitación, este desafío de hacer un nuevo programa a través del Face, indudablemente con algunos problemas, pero vamos a intentar consolidar en los próximos días y que las fallas vayan desapareciendo. Guillermo, un abrazo y muchas gracias, suerte y felicidades. No, yo soy el agradecido, Nicolás, y igualmente te deseo el mayor de los éxitos en este emprendimiento periodístico y estoy seguro que va a ser uno de los programas más exitosos del periodismo digital. Gracias, Guillermo. Ahí estuvo el doctor Guillermo Cuentas, exministro de Salud, conversando con nosotros sobre este tema de salud, fundamentalmente el COVID-19. Y... un tema lindísimo, ¿no? Hecho por el dúo Pimpinela para estos tiempos tan difíciles. Os reitero, mucha gente debe estar esperando que termine de una vez el año y empezar un año con grandes esperanzas en diferentes temas. Tenemos un nuevo gobierno y de seguro también el gobierno actual con grandes esperanzas para el próximo año, porque su preocupación número uno del gobierno que tenemos a la cabeza de don Luis Arce Catacora va a ser el tema económico, pero ya que tocamos el tema de salud, esperemos que el gobierno nacional, esperemos que bajo la iniciativa del Parlamento Nacional empecemos a trabajar en el tema salud, para dar seguridad a los miles de bolivianos y ya no tengamos que llorar como se están llorando a más de 9.000 fallecidos en todo el país. Si eso multiplicamos por las familias de cada fallecido, imagínense de cuánta gente estamos hablando. Cuántos huérfanos, cuántas viudas, cuántos viudos. Hoy quisimos acordarnos de toda esta gente. Quiero agradecer a la gente que nos está escribiendo ya. Gracias, gracias amigos, gracias amigas. Los quiero muchísimo, los quiero muchísimo. No se mueran nunca, no se mueran nunca. Y tukuy sonkoy ukumanta pacha. Anchata monakuikichis, les aprecio bastante. Y quiero agradecer ya a todas esas personas que nos están siguiendo. No son miles, son apenas
ni una docena creo. A ver, nos ha escrito el señor Mauricio Chao Montealegre, dice Nicolás, qué lindo volverte a ver, ¡felicidades! Está también mi amigo y recordado Yachtamasi Waldo Barahona Ruiz, dice, bien, el mismo éxito, dice. Jimena Lascano, gracias Jimenita. Jimena nos dice, bien Nico, me gusta. Más abajo nos escribe también BP Andrea, dice don Nico, querido, qué lindo volverlo a ver. Está también don Omar Espejo, Omarcito Espejo, desde Potosí, gracias Omar, un abrazo hermano. Dice don Nico, qué bueno volver a verlo, éxitos en su nuevo emprendimiento. Está también la señora Álvarez Beltrán y nos dice felicidades. Lío Sanabria desde la Argentina. Oh, qué lindo recibir mensajes desde Buenos Aires. También hay mucha gente desde la familia que nos escribe. Está Iván, está también David Meneses Sosa, un abracito hasta Santa Cruz de la Sierra. Nos escribe David Meneses Sosa. David, un abrazo hermano. Palabra empeñada, palabra cumplida, dice ese mensaje. Gracias, David. Un abrazo, ñojapis, anchata, munacuique, hermano. Otro mensajito, Natalie Zamora Monroy, dice don Nico, felicidades. Maurites Ceballos Medina, también nos escribe don Nicolás, muchas felicidades por su nuevo emprendimiento. Mario Esteban Padilla Condori, también nos escribe, dice, te estamos siguiendo. Don Nicolás, buenas y muchas felicidades por su nuevo programa. Un abrazo también para Natalie Zamora Monroy. Natalie, un abracito. Gracias por esta preferencia. Qué bueno volverlo a ver. Hugo Siles Espada, Huguito, un abrazo. Gracias, hermano. Está también con nosotros Carlos Arteaga Salvatierra. ¿Dónde te perdiste, Nicolás? Me alegra volverte a ver. Felicidades, dice Carlos Arteaga Salvatierra. Un abrazo, Carlitos. Está también buenísimo, nos dice doña Betty. Está también Gaspar Rodolfo Cutipa, Andrea. Tenemos NM. No puedo creer que en un primer programa tengamos tantos saludos, tantas visitas. Todo mi corazón. Les agradezco muchísimo. Obviamente estamos empezando este primer programa con muchísimas fallas. Es un programa experimental y quiero agradecerles de todo corazón por esta preferencia. Está también don Gaspar Rodolfo Cutipa Andrade, dice, buenísimo don Nico, felicidades. Está Julieta Morales, Julieta, una vieja amiga, ella es maestra del Colegio San Calixto, le mandamos un abrazo especial. Dice, super Nicolás, buenísimo. ¡Wow! Tengo un mensaje de una compañera, de una ex colega de trabajo, Beatriz Cahuaza. ¡Bea! Como le decíamos en la radio, Beita, un abrazo. Yo también te recuerdo con cariño. Qué lindo saber que escribes, qué lindo verte, Niquito. Dice Beatriz Cahuaza, un abrazo, Bea, para ti y para tu baba. Felicidades, Nico, ya sé que será lleno de éxitos tu programa. Dice Mari Carmen Cruz. Doña Luz Chuquimia también nos escribe. Qué alegría escucharlo, don Nico. Felicidades, siga adelante. Víctor Cadena Palenque, mi amigo sanroqueño también nos escribe. Dice felicidades, Nico. Está también María Antonieta. Me gusta volverlo a ver y escucharlo. María Antonieta, un abracito. Está Ángelo, grande, único. Nico, wow. Gracias, me van a hacer consentir tremendo. Está también Ángelo, dice grande Nicolás. Te queremos muchísimo. Me gusta el programa. Vamos a seguir leyendo mensajes y más mensajes, miren ustedes, más mensajes que siguen llegando. Está también don Ramiro Amaro. Buen día, Nicolás, adelante. Iván Álvaro Salgueiro también nos escribe. Saludos, Nico, éxito. N mensajes. Gracias a toda la gente que nos ha escrito. Gracias por habernos seguido en este primer programa. Estamos en un programa experimental, más o menos. A ver, más adelante estaremos consolidando esto, los días y todo aquello. 2 minutos para acabar. Me dicen 2 minutos para acabar. Quiero agradecerles y... ¿Por qué hemos hablado del COVID en este primer programa? Ya les dije por qué.
Y además, hablando del COVID, también lo hemos experimentado en carne propia en mi familia. Con mi persona, mi esposa, mis hijos, hemos experimentado lo que ha sido el coronavirus, lo que es el dolor que causa esta enfermedad. Y Dios es grande y Dios ha hecho que no hayamos llegado a mayores y estamos aquí junto a ustedes para seguir haciendo radio, para seguir haciendo prensa, para seguir haciendo Facebook, ahora ya no radio, perdón, pero para seguir haciendo comunicación. Gracias por habernos seguido, se nos acabó el tiempo en este primer programa, vamos a un poco capitalizar las baterías, porque no queremos pasar unos ridículos, se nos va a acabar las baterías y ¡zas! Todo en negro, ¿no es cierto? Amigos, gracias por habernos acompañado con las fallas que ustedes han podido observar. Les agradecemos muchísimo y los mensajes siguen llegando. Gracias por todos esos mensajes, les queremos mucho y nuestro reencuentro mañana a partir de las 9 de la mañana y trataremos de ser puntuales y llevarles el programa sin fallas. Ese es el compromiso, amigos, gracias. Quiero agradecer muchísimo, reitero, a la gente que ha trabajado en este proyecto, a Mayra Ordóñez, a Diego Almendras, a Jorge Sanabria, a Varinia Sanabria y a todos quienes han ido apoyando en este proyecto de programa. Amigos, que Dios les bendiga, les quiero mucho. Chao y hasta mañana.